Y mientras tanto, pues nosotros entramos a la siguiente entrevista. Es una entrevista que tenemos con Marcos Vizcarra de Revista Espejo. Ya tenía un rato que no teníamos entrevista con ellos. Enganchadores presionan a jornaleros y a empresas agrícolas en Sinaloa. Pues es un tema de verdad complejísimo, además complejísimo de tratar y de combatir, porque los enganchadores no se los puede quitar uno tan fácil y menos en esas entidades federativas. ¿Qué me cuentas, Cristian? ¿Ya viene por ahí Marcos? Sí, se está uniendo. Ok, se está conectando. Pues ese es el trabajo de la revista Espejo, el trabajo de Marcos Vizcarra, que se titula así, Enganchadores presionan a jornaleros y empresas agrícolas en Sinaloa. Y pues estos enganchadores que como le decía, no son personajes, no solamente preocupa que estén, sino que estén operando y que no es que uno nada más así les diga, no, gracias, pues no, no está así de sencillo. Y quién mejor que nos cuente y explique, pues, qué son estos enganchadores y de qué demonios estamos hablando ahora, porque son las realidades que habitan en estas entidades federativas, particularmente del norte de nuestro país. Marcos Vizcarra, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días Ernesto, buenos días al auditorio de Rompeviento TV. Pues ciertamente, como tú mencionas, este negocio, porque no hay otra manera de decirlo, este negocio de alguna manera ilícito, porque también hay que señalarlo con sus letras, no con sus palabras correctas, es un negocio ilícito, un negocio que no está registrado ante la Secretaría del Trabajo ni la Secretaría de Economía. Es un negocio que tiene muchísimos años aquí, eso tampoco no estamos hablando de una situación nueva, un síntoma nuevo. Que sí sabemos es que durante por lo menos los últimos 50 años ha habido personas que han comprado flotillas de camiones, los han traído a México y estos camiones han servido para ir a reclutar a personas en otros estados del país y traerlos a Sinaloa durante las temporadas, sobre todo la temporada otoño-invierno de cosecha que hay y de siembra y cosecha que hay en Sinaloa. ¿Qué sucede? Durante los meses más o menos entre agosto y septiembre llegan aproximadamente unas 200,000 personas a Sinaloa. De esas 200,000 personas, por lo menos 150,000 llegan y se instalan dentro de refugios, de guarderías, de lugares que están siendo patrocinados por empresas agrícolas, estos grandes productores, como se hacen llamar, a través de la Asociación de la Confederación, mejor dicho, de Agricultores de Sinaloa. Y sucede que el resto de personas, estas 50,000 personas que quedan volando, por decirlo de alguna manera, son llevadas y administradas por esas personas que van y las reclutan. Esas personas los llamamos, como bien lo mencionas, enganchadores y también fleteros. Se le llama de cualquiera de las dos formas. El tema aquí es que esos fleteros les convencen a los jornaleros desde sus estados a venir a Sinaloa porque les prometen que aquí van a tener trabajo, que van a poder buscar y acomodarse en campos que les den condiciones más dignas. No les aseguran casa, eso ya sucede cuando llegan a Sinaloa y las personas, como te digo, que salen sobrando, llegan y les hacen ofertas para que se instalen en espacios a los cuales se les ha denominado cuarterías. Esos espacios, estoy hablando que pueden ser casas, pueden ser terrenos, pueden ser los patios de las casas, donde se acomodan y en pequeños lugarcitos y lo que hacen es hacer paredes, vaya, de plástico, de madera, de cartón, con escombro incluso, y se van acomodando ahí. Estoy hablando de espacios diminutos, o sea, podríamos hablar de prácticamente espacios de 2 metros por 1 o de 2 metros por 2. Y ahí en esos Wow. espacios tan diminutos, Ernesto, esto va a sonar increíble, pero ahí en esos espacios tan diminutos llegan a caber hasta familias de 3, 4, 5 personas. Solamente los usan prácticamente para dormir, pero son espacios donde ocurren muchísimas violencias. Y esas personas pagan, esos jornaleros, las personas migrantes, pagan por esos espacios justo a esos fleteros que los traen a Sinaloa.
a esos enganchadores que los traen a Sinaloa. Ellos les rentan los espacios para que puedan descansar y vivir. Sucede que viven un montón de violencias, entre ellos, por ejemplo, vivir en una zona en completa con marginación, y normalmente estas cuarterías no tienen baños, no tienen agua potable, no tienen drenaje, no tienen energía eléctrica, no tienen internet, no tienen absolutamente ningún servicio con el que ellos puedan disfrutar o tener por lo menos este espacio digno. Y ahí mismo, Ernesto, cuando hablamos de esos espacios diminutos y cuando hablamos de familias, ahí habitan mujeres, niños, adolescentes y hombres que están en plena convivencia. Y en estos lugares, estas áreas, normalmente lo que sucede es que hay tantas convivencias y empieza también a ocurrir abusos sexuales, por ejemplo, violaciones contra menores de edad. Normalmente los niños y los niños, los adolescentes que están ahí en esos lugares, no van a las escuelas, no hay escuelas, no hay centros educativos en esos mismos lugares que tampoco sean patrocinados por ellos. Normalmente estos centros educativos se encuentran al interior de las agrícolas. Es decir, los jornaleros buscan correr la suerte para quedarse dentro de esos 150,000 personas y no de las 50,000 restantes. Pero está sucediendo. ¿Cuáles son los resultados? Después de tanto tiempo, lo que hemos visto, primero, por un lado, es que hemos visto un alto nivel de marginación. Lo segundo, que eso es, digamos, lo más rápido, lo más impactante que se logra ver. Lo segundo es que empieza también a haber embarazos adolescentes en esas áreas, en esas zonas. Empieza a haber una deserción escolar que se registra a través de niñas y niños y adolescentes, como te comento, que dejan de ir a las escuelas justo por el periodo donde sus papás vienen a trabajar. Empieza a haber trabajo infantil en esos campos agrícolas. Y lo más fatal, que es lo que hemos registrado, por lo menos en los últimos 2 años, la muerte de niñas y niños por desnutrición y también por enfermedades respiratorias como neumonías. Apenas que ya un par de semanas, uno de esos casos fue de una niña de nombre Karen, que tenía apenas 7 meses de edad. Esta niña estaba dentro de una cuartería, era un edificio y vivía dentro de un cuarto con paredes de plástico. Entonces, y esto que le pasa a Karen, eso también se viene replicando desde tiempo atrás. Cuando pasa lo de Karen, al mismo tiempo llega una veintena de niñas y niños a hospitales para ser atendidos y se les detecta que tienen problemas de neumonía. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, cada vez que ocurre un asunto de emergencia, ellos van y hacen revisiones de cuarterías. Y entonces empiezan a encontrar todas esas problemáticas. El año pasado, por ejemplo, sucedió que fueron más de 7 niños los afectados y que murieron. Y se planteó una oportunidad para hacer un diagnóstico amplio, de hacer trabajos en conjunto desde el gobierno y con los empresarios agrícolas. Si ocurrió esto, Ernesto, no conocemos el resultado de ese diagnóstico. A la fecha no existe un resultado como tal que nos hable, por ejemplo, de qué sucedió aquella vez en Juan José Ríos, que es uno de los pueblos que concentra más población flotante inmigrante. En Sinaloa, hay que decirlo así, en Sinaloa está dividido por distintas regiones y sobre todo la región centro y la región norte es donde se concentran los jornaleros. En la región centro, el principal centro agrícola se llama Villa Juárez. Estamos hablando de que es un pueblo prácticamente hecho por personas migrantes que ahorita supera incluso los 30,000 personas que habitan dentro de ese lugar. Y cuando llegan temporadas agrícolas como la actual, vemos, por ejemplo, que puede incrementarse de 30,000 a 50,000 personas, ¿no? Entonces, eso sucede en Costa Rica, en la zona de Villa Juárez y otro pueblo llamado Costa Rica, que está muy cerca de uno del otro. Por el lado norte, la región norte, los dos campos agrícolas principales son, como te contaba, bueno, Ruiz Cortines, donde ocurrió el caso de esta niña Karen, y el otro es Juan José Ríos. Son pueblos también de población flotante, población migrante, que habitan en estas regiones y que normalmente tienen una alta concentración poblacional que se agranda justo con esas temporadas agrícolas. Entonces, lo que sabemos es que el gobierno del estado ha hecho recorridos, que ha hecho atenciones médicas emergentes, pero a la fecha tampoco no conocemos un diagnóstico que nos hable, por ejemplo, sobre las condiciones completamente reales y completamente exactas de cómo están viviendo los jornaleros y los jornaleros agrícolas tanto en el norte como en el centro del estado. Estamos hablando de una población de jornaleros que llegan ahí. ¿En qué periodos de fecha serían? ¿De qué población estamos hablando en promedio cada año que tienen
Este, ese sería de las primeras preguntas. Ujú. Y bueno, hay otras ahí, pero sobre esos datos, ¿qué sería? Bueno, las principales cuatro poblaciones de Sinaloa son Costa Rica, Villa Juárez, Ruiz Cortines y Juan José Ríos. Son las cuatro poblaciones que concentran a población que viene de otros estados del país. Entre ellos está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima, Zacatecas, algunas personas incluso de Aguascalientes, tienen personas de Nayarit, de Durango y de Chihuahua. Ellas vienen a trabajar hacia el estado de Sinaloa. Y esas personas normalmente llegan entre los meses de agosto y septiembre. Incluso, Ernesto, llama mucho la atención porque cada mes de octubre, por ejemplo, vemos que el IMSS y el INEGI reporta, por ejemplo, un incremento muy abrupto de registros ante el Seguro Social de personas trabajadoras. Y ciertamente muchas personas llegan y las agrícolas las registran, y es por eso que de pronto vemos 100,000, 200,000 personas más que se registran en esa temporada. Luego viene un bajón. Esas Mm. personas se empiezan a ir entre los meses de marzo y abril, a principios de abril, y se empiezan a ir porque es también cuando ya los campos agrícolas ya prácticamente quedan sin producto y solamente, incluso desde el mes de marzo, empiezan los campos agrícolas a limpiarse. Entonces, solamente quedan esas personas, las limpiadoras. Y después de ese tiempo, que queda todavía bastantes meses para poder preparar los campos agrícolas, hay personas que migran, realmente son como las pocas, pero otra vez cada mes, julio, agosto, septiembre, empiezan a llegar jornaleras a Sinaloa. ¿De qué? Estoy leyendo ahí la cuestión de los salarios que les dan Ujú. a los jornaleros máximos y mínimos ahí, y luego la otra, además, hay que descontar, por tanto, la renta que tienen que pagar. Así es. Esto de las rentas ocurre, por ejemplo, con esas 50,000 personas que hablamos que se quedan fuera de esos grandes campos agrícolas, ¿no? Y las personas, un jornalero, una jornalera puede ganar por el día, ellos pueden ganar desde 150 hasta 350, por ejemplo, ¿no? Y esto varía según la gran cantidad de trabajo que ellos puedan realizar durante su jornal. Y insisto, varía. Incluso es la cantidad de trabajo o el tipo de trabajo. Hay Mm. distintos tipos de trabajo. Hay personas, por ejemplo, que cortan nada más, ¿no? Que cortan y por el número de cubetas o el número de kilos se les paga. Eso se les hace un corte al final del día y se les paga ya sea de manera diaria, semanal o quincenal. Hay otras personas que son enganchadoras, por ejemplo. Esas enganchadoras lo que hacen es literalmente poner, sobre todo esta siembra de hortalizas como el tomate, el pepino, el chile, pues ellos tienen que enganchar justo y estar viendo y evitando que se propaguen las plagas dentro de las plantas. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, es más remunerado. Hay otros que se llaman zanqueros, Ujú. es muy similar al tema de los enganchadores. Literalmente son personas que se suben en zancos y empiezan y están verificando que las plantas se encuentren en buen estado. En fin, hay distintos trabajos, ¿no?, que pueden desarrollar estas personas. Está el capataz y están muchísimas personas que participan dentro de esta dinámica Mm. del jornal, del diario. Mm. Y según el tipo de trabajo, es también la cantidad de dinero que ellos pueden ingresar diario. Ya. Pues Marcos Vizcarra, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Gracias por tu trabajo. Ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder Gracias. directamente a este extraordinario trabajo que siempre hacen los compañeros de la revista Espejo. Un fuerte abrazo, Marcos. Hasta la próxima. Igualmente, Ernesto, te agradezco mucho a ti, a Complemento TV. Gracias. Gracias.